Buenas tardes. Muchas gracias por conectarse. Digo, mi nombre, como ya dijo Eduardo, es Ricardo Páez, por si no me conocen o me están confundiendo. Y pues el día de hoy vamos a ver lo que continúa acerca de la predicación de, pues, ustedes saben, llevamos ya casi 2 años hablando sobre el Evangelio de Juan y ya estamos en este último día, ¿no? Este último día es desde el capítulo 13, donde vemos el último día del Señor y todas las interacciones que tuvo con sus discípulos y con las diferentes personas que vamos a ir viendo y diferentes personajes que van entrando. Seguimos en este último día. Es un día trágico para el Señor, pero es un día al final de gloria porque su muerte en la cruz al final fue por nuestros pecados, fue por tus pecados, fue por mis pecados. En este momento, su muerte ya está bastante cerca, está casi a medio día de distancia. Estamos en medio del clímax, podría decirse, de esta historia de nuestro Señor Jesucristo, a punto de ver la gran salvación que Él va a tener en la cruz y lo que costó para nuestro Señor Jesús y lo que significa para ti y para mí y para todas las personas que son alcanzadas por esta salvación. En los anteriores mensajes escuchamos sobre la última noche que Jesús pasó con sus discípulos, en esta última cena que él tuvo con ellos. Todos estos pasajes nos hablan de una manera muy personal en la que Jesús se relaciona con sus discípulos. Vemos primeramente empezando en el capítulo 13, después de la entrada triunfal a Jerusalén, y vemos que llegan a este aposento alto donde ellos comen. Allá en Juan 13 vemos cómo el Señor lava los pies de sus discípulos. Lo vemos cómo le deja enseñanzas fundamentales para la vida cristiana en la que ellos iban a continuar aún sin Él. Vemos cómo le da la promesa de un consolador que iba a venir cuando Él se fuera, que era el Espíritu Santo. La advertencia de que Él es quien nos sustenta y que separados de Él nada podían hacer. Vemos también cómo nos advierte de la actitud del mundo hacia los creyentes y nos da un dulce recordatorio de que todo lo que va a pasar y todo lo que pasaría en el Señor Jesús durante las siguientes horas sería para la honra y la gloria de Dios, para producir una gran salvación y un gran gozo por medio de su muerte en la cruz por nuestros pecados. Por último, vimos en el mensaje anterior a cargo de mi hermana Saf, vemos cómo Jesús ora por sus discípulos, ora al Padre frente a ellos en una muestra de su amor y de su aprecio a ellos. Él le encomienda a los discípulos a su Padre, los deja en su cuidado y ora por cada uno de ellos, por cada una de las cosas que iban a pasar en ellos, aún después de su muerte, aún después de su partida. Y esta oración debemos saber, como lo vimos con Asaf, no está dirigida solamente a los 12 o 11 en este caso que estaban con él en el momento, sino también es un mensaje que se dirige a nosotros. Todo esto que vimos en el Señor y lo que seguiremos viendo es un mensaje que trasciende más allá del tiempo en el que esto sucedió. Y lo podemos ver, el Señor lo dice muy claramente, la verdad. Si leemos Juan 17:20, podemos ver que Él dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Jesús tenía una visión mucho más allá de la que nosotros podemos comprender. Él te veía a ti, Él me veía a mí, y por eso nos dejó todo esto en el Evangelio de Juan, en los demás evangelios, en su palabra. Y vemos cómo ahora, a partir de este capítulo 18, esta cena terminó de esta manera, con esta oración. No sé ustedes, a mí cuando leo la Biblia me gusta pues imaginar, pensar y ponerme en el lugar de las personas que están ahí y pensar qué es lo que sintieron estas personas. Sin duda para los discípulos, la verdad es que yo creo que fue una noche especial. A lo mejor ellos en este punto, y vemos cómo ellos no comprendieron hasta que muchas cosas pasaron, lo que iba a suceder y lo que estaba diciendo el Señor, probablemente lo vieron como, ¿por qué se está despidiendo? ¿Por qué Jesús nos está diciendo todo esto? Para ellos fue una noche especial. Se convirtió todavía más especial cuando comprendieron todo lo que estaba diciendo el Señor. Tenemos que tener en cuenta que nosotros podríamos pensar muchas cosas acerca de la actitud de los discípulos, pero es que cómo no veían qué estaba pasando, cómo no entendían lo que Jesús se refería, pero nosotros lo estamos viendo desde un punto de vista donde nosotros ya sabemos.
del sacrificio del Señor y de todo lo que iba a pasar, pero en este punto ellos no conocían nada de esto. Para ellos, la vida del Señor Jesús, que ya de por sí era extraordinaria hasta ese punto, estaba a punto de volverse todavía más gloriosa. Y ellos muchas veces no entendían con claridad qué era lo que Jesús está hablando. Las palabras son claras y lo vemos desde nuestra perspectiva, porque sabemos qué va a pasar, pero sin duda la perspectiva de los discípulos es que no comprenden mucho qué está pasando en este momento. Y lo vamos a ir viendo y vamos a ir viendo cómo muchas cosas que ellos hacen, pues es porque realmente no estaban captando todo esto, no estaban viendo el plan grande de Dios. Y eso es lo que pasa en nuestra vida. Muchas veces no podemos ver este plan tan grande del Señor y tan incomprensible, incomparable para nuestro conocimiento, pero el Señor tiene un plan para todos nosotros. Y vamos a empezar Juan capítulo 18, versículo 1, donde dice, habiendo dicho estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. La noche continúa, la cena ya ha terminado, y el Señor decide salir de ese aposento alto donde se encontraba. Es aproximadamente para este tiempo la medianoche. Por los días del año y las fechas en las que la Pascua es celebrada en Israel en este tiempo, es probablemente que esta sea una luna llena, porque la noche era bastante alumbrada. Ellos no necesitaban antorchas o lámparas para iluminar su camino, sino que caminaron en medio de la noche, siguiendo a Jesús. Jesús sale de donde estaban cenando y dice la palabra que ellos se dirigen a un huerto. En el Evangelio de Juan no se nos menciona el nombre de este huerto, pero podemos ir a los demás evangelios. En Mateo, en Lucas, en Marcos se nos menciona que este era el huerto llamado Getsemaní, donde ahí nos narran un poco más de lo que pasó durante este punto. Juan omite algunas cosas en cuanto a estos acontecimientos que pasaban en este huerto y nos va directo al arresto de Jesús. Pero en los otros evangelios podemos poner un poco más de contexto a todo lo que está pasando Jesús y sus discípulos en este lugar. Vamos a leer para ponernos en contexto. Mateo capítulo 26, versículos 36 hasta el 46. Me voy a permitir leerlo para ustedes. Dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, llorando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue, lloró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque ellos estaban cargados, los ojos de ellos, perdón, estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo, lloró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Este momento fue instantáneamente entre este versículo primero y el segundo versículo que vemos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 18. Y aquí podemos poner un poco más en contexto lo que está pasando. En este punto, acá en Mateo, nos menciona más un momento más personal entre Jesús y el Padre. Después de orar por sus discípulos, ahora vemos que Jesús ora a su Padre por la situación que él estaba a punto de atravesar. Jesús sabía que le iba a suceder y sabía lo que significaba para él, pero él en todo momento vemos que sigue en sujeción al Padre y él dice, Padre, no sea como yo quiero, sino como tú.
Por eso vemos realmente un gran triunfo en la vida de Jesús. Por eso él pudo pasar por todas las situaciones que le siguieron, por todos los juicios, por su arresto, por su muerte, porque él estaba en sujeción. Y si él tenía este sufrimiento y él aún decía, si es posible pasarme esta copa, pero que no sea lo que yo quiero, sino lo que tú, él, por esto, porque iba y dejaba todo su corazón y lo derramaba frente al Señor en oración, por eso él pudo pasar esta prueba, que no era sencilla, pero él tuvo la victoria. Y por otro lado, aquí podemos ver cuál era entonces la posición de los discípulos también. ¿Qué estaban haciendo durante ese momento en que fueron a este huerto de Getsemaní? Aunque probablemente estuvieron orando, porque los discípulos, pues al final de cuentas habían estado con Jesús muchos años y dice Juan que lo vieron angustiándose y lo vieron que su corazón quedó cargado en tristeza de sobremanera. Probablemente ellos sí oraron un tiempo. El amor que ellos tenían por el Señor, y lo vamos a ver después, es verdadero, es genuino. Pero ellos fueron vencidos por el sueño y quedaron dormidos cuando el Señor les había pedido, velad y orad para que no entréis en tentación. Y les advirtió, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. El espíritu de ellos estaban dispuestos a querer orar con el Señor, pero ellos dejaron que su carne, la cual es débil, los dominara. El Señor les dio una advertencia y ellos no entregaron lo que debían entregar, no tomaron la actitud que debían de tomar. Y el sueño ganó la victoria en este caso. Y luego vemos que no pudieron ahora ellos obtener la victoria en el momento de la prueba y en el momento que va a continuar en los demás versículos. Ahora vemos en el versículo 2 y 3 que entra de nuevo un personaje que había salido desde el capítulo 14. Vemos a Judas, donde dice el versículo 2. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido ahí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue ahí con linternas y antorchas y con armas. Es muy interesante este punto porque Juan nos habla un poco acerca de ese huerto donde estaban. Nos dice que Judas conocía la existencia de él. Juan menciona que este era un lugar donde frecuentemente Jesús pasaba tiempo con ellos. A lo mejor también pasaba tiempo solo. Es probable que de hecho el dueño de este huerto fuera algún amigo de ellos, un amigo de Jesús, algún simpatizante de lo que Jesús predicaba, otro discípulo. No se nos explica claramente o en detalle quién era el dueño, pero tenemos seguro que él les permitía que pudieran entrar a este lugar y que pudieran pasar tiempo con sus discípulos. Tal vez era un lugar donde ellos podían ir en privado. Y eso nos permite ver dos cosas. Una, que Jesús no buscó irse a un lugar que no lo pudieran encontrar. Jesús nunca pensó en escapar, en esconderse, en evitar lo que le iba a pasar, a pesar que él sabía que era, sino que buscó un lugar que Judas pudiera fácilmente reconocer, recordar y encontrarlo en ese momento, en el momento que iba a ir para aprenderlo. El Señor nunca pensó en huir, nunca pensó en alejarse ni en ponérselas difícil. Él estaba dispuesto a hacer la voluntad del Padre. Y el segundo punto que podemos ver de esto, aunque una suposición, es que es probable que Jesús no quisiera que esta entrega causara un gran alboroto entre las personas. Eligió un lugar privado, más sereno. Él sabía que probablemente si estaba en un lugar con mucha gente, como pasó más adelante vemos, las personas que lo querían, que lo seguían, iban a intentar protegerlo o iban a intentar estorbar la voluntad del Padre. Así que él eligió esto, un lugar donde solamente estaba él y los 11 discípulos que con él estaban en ese momento. La última vez que vimos a Judas fue cuando salió del medio de la cena. ¿Se acuerdan que tuvieron esta cena y que Jesús agarra el pan y dice, alguien me va a entregar? Y dice, el que yo le diera el pan mojado, remoja el pan, se lo da a Judas. Entonces allá vemos en Juan, en el capítulo 13, en el versículo 30, lo último que vemos de Judas hasta este momento es, dice de él, cuando él, pues, hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Y vemos cómo Judas sale del medio de la cena y vuelve hasta este momento.
Ahora sabemos dónde estuvo, a dónde salió esta noche. Fue probablemente a ponerse de acuerdo con los sacerdotes y los fariseos sobre todos los pormenores y sobre cómo iba a estar toda la logística para apresar a Jesús. Él no solo iba acompañado de alguaciles que eran facilitados por los sacerdotes. Era probable que estos hayan sido los que cuidaban el templo o la guardia personal de los sacerdotes y que pues ellos le dijeron, toma estos. Pero también había con él una compañía de soldados romanos. Esos eran gentiles, no judíos. Aunque la cantidad de los soldados que tiene una compañía varía, ya que los términos compañía, legiones y todo esto son diferentes de tiempos y épocas y a veces se solapan, a veces unos llaman a uno de las mismas maneras. No se sabe exactamente, o sea, ciencia cierta, cuántas personas eran, pero al menos según las definiciones que se tienen en compañía, eran 500 soldados. Hay otra definición que dice que son 1000. Hay otro que no es tampoco muy común ni muy aceptada, pero se dice que son entre 200 personas. Eh, todas las definiciones involucran que era tanto caballería como infantería. O sea, había tanto personas en caballo como personas a pie. Y pues para poner en contexto más o menos cuántas personas son, imaginen la línea del metro, al menos aquí en Monterrey, tiene una capacidad de 330 personas por vagón, lo cual nos daría más o menos, si tomamos como el punto de partida con una compañía, son 500 personas, más los alguaciles que venían con él y demás personas. Podemos decir que son 2 vagones del metro, pero así atascados de gente que venían por el Señor, que venían con palos, con espadas, con linternas, con antorchas. Aquí Juan nos dice armas, pero Mateo especifica, dice que son espadas y palos. Era una multitud bastante grande, así como cuando ves la gente salir del metro. En el metro pues se ve muy compacto, ¿no? Te imaginas un vagón y dices, bueno, no es tanta gente, es como unos 3 camiones pegados. Pero luego las ves salir y amontonadas, tomando en cuenta que pues no puedes estar tan cerca del otro si tienes una antorcha, si tienes un caballo, en verdad se forma una multitud muy grande. Y todo esto para capturar a un solo hombre, a Jesús. Ponle 12 si contamos a los 11 apóstoles que estaban con él y que también los querían capturar. Pero todo esto para solo este pequeño puñado, una docena de personas. Es increíble la cantidad de personas que llevó. Probablemente Judas sabía el poder del Señor. Probablemente ingenuamente pensó que esto era suficiente, pero no lo iba a hacer de todas maneras. Un punto importante también a notar de esto es que llevaban antorchas y linternas. Es importante mencionar esto porque siendo esta una noche de luna llena donde probablemente el cielo estaba bastante iluminado por esto, no era necesario generalmente en estas épocas del mes, en estas fases lunares, no era necesario llevar unas antorchas, unas linternas para caminar por la ciudad o por el campo, porque la luz era suficiente. Era probable que ellos pensaron que Jesús había que buscarlo en el huerto, había que encontrarlo entre todos los árboles, a lo mejor pensaron, pues se va a esconder, se nos va a querer escapar, pero no. Jesús no era así como Adán, lo vemos en el huerto en el principio, que Dios viene y lo busca y se esconde. No, este segundo Adán, como lo menciona la Biblia, no era así. Él no iba a esconderse de quien lo buscaba. Jesús no buscaba de ninguna manera oponerse o resistirse a este arresto y a la voluntad que él tenía. Él estaba dispuesto a hacer lo que iba a hacer por amor, a entregarse, a ir y morir, como dice la palabra, por el gozo puesto delante de él, por verte a ti, a esta salvación consumada que iba a tener, a este precioso ministerio que quiere para ti, estas obras que él preparó de antemano, las veía en él y decía, vale la pena. Y en su misericordia, él prosiguió y por su muerte nos dio esta salvación. Y esta disposición la vemos más clara todavía en los siguientes versículos. Vamos a leer los versículos en igual, Juan capítulo 18, pero versículos 4 y 5, donde dice, pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y dijo, ¿a quién buscáis? Le respondieron, a Jesús Nazareno.
Jesús les dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. A ver, vamos a quedar en claro que Jesús es Dios y Él en su omnisciencia, o sea, la capacidad de Dios de saber todas las cosas, Él sabía que iban a venir para arrestarlo, desde antes que siquiera viera cualquiera de las luces de las antorchas. Así que Él sabía desde el principio que Judas iba a venir por Él. Él no iba a permitir que hubiera alguna duda aún de las personas, de sus captores, de que creyeran que Él no estaba dispuesto a ser entregado y a ser arrestado. Entonces él se acerca, toma la iniciativa y va delante de sus captores y pregunta, ¿a quién buscáis? Debemos saber también que esta es una cualidad que reside simplemente en Dios. Esto es saber y conocer todo, el futuro y todos los tiempos. Por lo que Él se puede adelantar a este peligro, vamos a decirlo entre comillas, sabiendo que era la voluntad de Dios. Como cristianos nosotros no tenemos que irnos a parar frente al peligro si la guía de Dios no es clara para nosotros, pues simplemente también podríamos tirar nuestra vida a la basura y arruinar todo el plan que Dios tiene para nosotros. No debemos ir innecesariamente al peligro, pues no está en nosotros saber cuándo es nuestro tiempo para sufrir o cuándo es nuestro tiempo para morir. Pero algo es seguro, un cristiano debe estar dispuesto a sufrir por el Señor. Y esto se vuelve más claro cuando la única manera de evitar nuestro sufrimiento es por el pecado. Hay mucho sufrimiento en esta vida que solo podemos evitar si pecamos, si mentimos, si hacemos algo que no es agradable ante los ojos de Dios. Es ahí cuando, como creyente, uno debe estar dispuesto a sufrir. Cuando ahí es la guía clara del Señor. El Señor sabía, Él por eso se adelantó a este peligro. Y de alguna manera, aun cuando Él pregunta, ¿a quién buscáis? Ninguno de ellos parece reconocerlo, sino que le responde, buscamos a Jesús Nazareno. Debemos tomar en cuenta que al menos se supone que Judas conocía a Jesús, y es probable que al menos alguno de todas estas cientos de personas que venían con él lo hubieran visto entrar a Jerusalén el día anterior, pero ninguno parece reconocerlo. Ahora, también es importante que este nombre Jesús Nazareno era un nombre que ellos usaban para minimizar al Señor, puesto que no usaban su ocupación como maestro, ni siquiera carpintero, ni siquiera usaban su nacionalidad o procedencia correcta, puesto que no había nacido en Nazaret, o no usaban su nombre de familia, como lo usaban con muchos otros, como el hijo de José, etcétera. No, él usaba Nazareno. ¿Por qué? Porque era una manera de desprestigiar la posición de Jesús como Mesías. Pero a Jesús la verdad es que no le parece molestar en absoluto esto, sino que él dice, yo soy. Y esta respuesta es importante. Podría parecer simple, podría parecer solo una confirmación diciendo, bueno, yo soy Jesús de Nazaret, Jesús Nazareno. Pero no, esto no fue así. Estas palabras tenían mucho más peso y presencia de lo que se puede ver en un tono superficial. Vamos a ver qué pasa exactamente con estas palabras en Juan 18, versículos 6 y 7. Dice, cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. La respuesta de Jesús fue una total muestra de su poder y presencia como Dios, una total muestra de su divinidad. Él respondió, yo soy. En el idioma original, ego e imi. Esas palabras son las mismas que Dios usa para identificarse con Moisés allá en la zarza, en Éxodo capítulo 3, versículo 14, donde dice Dios desde la zarza a Moisés y le respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Debemos tomar en cuenta que esas palabras eran conocidas por el pueblo judío y que en otros capítulos incluso de otros evangelios y aún del mismo Juan, podemos ver cómo ellos conocían el significado de esas palabras y aún cuando Jesús contesta de la misma manera ya en Juan 8, 58 y 59, donde Jesús les dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, antes de que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando el medio de ellos se fue. Ellos sabían claramente qué quería decir Jesús con esto. Y ellos
Por eso cuando Jesús dijo eso y dijeron, se hace igual a Dios, tomaron piedras para apedrearlo, pero no era el tiempo de Jesús. Pero aquí vemos una reacción diferente. Aquí no solo se enojaron, se menciona que retrocedieron y cayeron al suelo todos. Toda esta compañía de soldados, todos los que venían de la guardia de los sacerdotes, todos cayeron en cuenta. Debemos tomar en cuenta que no todos estos eran judíos. Es probable que los soldados romanos no conocieran esta cultura, este conocimiento básico judío de quién era yo soy. Pero la misma presencia de cómo Jesús dijo estas palabras era tan fuerte que ellos, sin conocer nada, en ese momento dijeron, ¿quién es esta persona? Ese es Dios. Vieron la divinidad. La presencia de Jesús y su poder al mencionar estas palabras era tan grande que su majestad y divinidad fue tan evidente para todos los presentes que fueron tirados al suelo por la pura presencia y poder del Señor. Debió ser algo realmente increíble de presenciar a Jesús decir estas palabras, pero bastante temible para ellos al mismo tiempo. Toda la compañía de soldados cayó al suelo. Es interesante notar que los efectos de estas palabras varían dependiendo de las personas y la relación que tienen con el Señor. Allá, cuando Jesús venía sobre el mar, acercándose a sus discípulos, y ellos estaban asustados porque era un fantasma. En Mateo 14:27, Jesús responde, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y ahí estas palabras los llenaron de calma y esperanza, porque sabían quién era Jesús, sabía que era el Hijo de Dios, sabían de su divinidad, y en este momento ellos fueron quitados de todo temor. Algo muy contrario a lo que pasó con estas personas que venían por Jesús. Y ahora esas no solo son palabras mágicas, no solo Jesús decía yo soy y todos se caían al piso, como muchos personas que se hacen llamar sacerdotes, pastores y demás cosas intentan hacer, ¿no? Tirando gente. No, esto no funciona así. Puesto que podemos ver cómo Jesús solo tiene este efecto de tirar todos al suelo la primera vez que estas son mencionadas. Y esto fue una manera particular del Señor de demostrar su poder a todos los ahí presentes, para demostrar a estas 500 o 1000 personas que podían ser tirados al suelo y derrotados solamente con que Jesús hablara y pronunciara palabras con su boca. Pero Jesús, aunque tenía todo este poder, estaba dispuesto a ir con ellos y caminar hacia su muerte. Y entonces volvió a preguntarles, ¿a quién buscáis? Probablemente esta fue otra advertencia en este punto de lo que estaban a punto de hacer, al entregar al Hijo de Dios a su muerte. Pero ellos tristemente dieron la misma respuesta, demostrando que estaban dispuestos a seguir con lo que tenían planeado, a pesar de esa gran revelación del poder de Dios y de la misma persona del Señor en él. Ellos respondieron de la misma manera. Debes tener mucho cuidado con las advertencias del Señor. Pues aunque a veces el Señor nos repita muchas veces y nos dejen claro los peligros de desobedecer y las consecuencias y su poder y su verdadero camino que quiere para nosotros, si nosotros seguimos aferrados a tomar nuestras decisiones propias, Él va a dejar que continuemos nuestro plan, pero los resultados y las consecuencias van a ser sobre ti. Y el resultado de la desobediencia al Señor no es nada bueno. Y aún el rechazar la salvación, la primera obediencia que debes tener hacia el Señor, te llevará a una muerte eterna y un sufrimiento separado del Señor. Y luego vemos las siguientes palabras de Jesús, donde vemos el especial cuidado que él tenía por sus apóstoles. Juan 18, 8 y 9. Dice, respondió Jesús, os he dicho que yo soy. Pues si me busqué a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho. De los que me diste, no perdí ninguno. Jesús vuelve a pronunciar las mismas palabras. Probablemente esa fue una última advertencia de lo que estaba a punto de hacer, de lo que ellos estaban a punto de hacer. Esta es la segunda vez, sin embargo, ahora da una orden. Déjate ir a estos. El Señor no lo pone como una sugerencia, no está ofreciendo un trato, no está llegando a un acuerdo con ellos. No, Él da una orden y es una orden directa. Y creo que Él ya dejó bien en claro quién tiene el verdadero control en esta situación.
Él está totalmente en el control de ellos. Y todo este grupo de soldados y personas civiles y demás tiene el conocimiento de que están ahora en las manos de Jesús. Con esto vemos en cada momento el cuidado del Señor por los suyos. Pues como dice la palabra, Él no perdería a ninguno de los que el Señor le dio. Jesús sabía que aunque sus discípulos habían dicho que estaban dispuestos a morir con Él y sí, Señor, iré contigo hasta la muerte, ellos no estaban realmente listos para pasar por lo que Él tenía que pasar y acompañarlo por todo este sufrimiento. Por esto, vela por la protección, dándoles en este momento la salida de la situación en la que ellos se encontraban. El Señor mismo, el Señor es de la misma manera con nosotros. Es de la misma manera contigo. Él no te va a dejar enfrentar situaciones para las cuales tú no estás preparado. Y si te pone alguna situación y tú la ves muy difícil, ten la certeza de que o estás o Él te preparará para pasar por esta situación, si estás con el Señor. Los discípulos aquí no estaban listos para morir en este momento por el Señor. Y lo podemos ver, que aunque ellos intentaron seguir al Señor, pues Pedro acabó negando al Señor, otro de ellos terminó huyendo de él, pero con el tiempo, al final de sus vidas, cada uno de ellos dio su vida por y en el servicio del Señor. Permite que Dios te guarde para cumplir su propósito en tu vida. Él te va a cuidar en su amor y Él te va a preparar para cada una de las cosas que pases en tu vida. Él ya dio su vida por ti, ya te ofreció tu salvación eterna y está más que dispuesto a darte todo lo que necesites para pasar por lo que queda de tu vida, para tener el gozo que solo puede dar el Señor, la vida plena que Él quiere para ti y cumplir la voluntad del Señor que Él dice, mi voluntad es buena, agradable y perfecta. Él te va a dar todo lo necesario para pasar por esta voluntad. Solo deja las cosas en Él. No hagas como vemos a continuación, que fue lo que decidió Pedro hacer. En Juan 18, versículos 10 y 11. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. El siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Entonces, a pesar de la salida que el Señor había dado a sus discípulos, Pedro tomó una decisión. Desenvainó su espada. Sabemos por lo que dice, si leemos Lucas 22, el versículo específicamente 38, sabemos que los discípulos al menos tenían 2 espadas. Entre todos ellos al menos había 2 espadas y aquí nos damos cuenta que Pedro era el que tenía una de esas espadas. Es probable que la otra persona que tuviera la espada es aquel que pregunta en Lucas 22:49, donde dice, viendo los que estaban con él, lo que había de acontecer, le dijeron, Señor, ¿heriremos espada? Es importante que Lucas mencione que alguien preguntó, pero Pedro no estuvo esperando a escuchar la respuesta del Señor. Él simplemente sacó la espada y dio un espadazo y terminó cortando la oreja de alguien. Pedro, totalmente precipitado, atacó. Su razón es entendible. La verdad es que podemos ponernos en su situación y puede considerarse hasta una razón noble. Él quería proteger a su maestro. Él no quería que tomaran al Señor Jesús y estaba dispuesto a pelear con 500 personas. Pero no es justificable lo que hizo. Pues la entrega al Señor en este momento era voluntaria. Él ya había visto el poder del Señor y que el Señor se podía librar en cualquier momento de esto, como dice también en otro de los evangelios. ¿No sabes que yo puedo llamar a una legión de ángeles que vengan y me salven? Pero es no detuvo a Pedro de atacar. Es probable que Pedro en este punto fallara su ataque. No sé por qué querría cortar la oreja de alguien. Probablemente él intentó ir por la cabeza, pero falló. Pero aunque no se menciona en este Evangelio de Juan, vemos como Jesús a este siervo toma la oreja y la vuelve a poner en su lugar y lo sana milagrosamente.
De esta manera, el Señor remienda el error que su discípulo había hecho, mostrando nuevamente su poder y misericordia aún frente a los que venían por él. Y debes saber que aunque tus intenciones parezcan buenas y tengas una razón bastante válida, al menos para ti, de actuar de tal o cual manera, un siervo del Señor siempre debe actuar en la guía del Señor. Pues si actuamos en nuestra propia voluntad, podríamos traernos problemas no solo a nosotros, sino a todos los que están con nosotros, a nuestros hermanos en el Señor, a nuestros hermanos como nuestra familia y a todos los que nos rodean. Es mejor es que esperes en el Señor. No solamente podemos cometer el error de no actuar cuando el Señor nos los pide, sino también podemos cometer el error de actuar en el momento que el Señor no quería que hiciéramos esa acción, porque no lo consultamos antes que Él. Es posible que Pedro actuara de esta manera porque vio el poder del Señor y vio de que el Señor está conmigo, ya tiró a 500. Si yo ataco, el Señor me va a proteger, pero no, no funciona así. Y es que muchas veces cuando vemos las situaciones y vemos el favor del Señor en nuestra vida y vemos que nos está yendo bien, tendemos a decir, pues va bien, va por aquí. Y otra vez tomamos las cosas en nuestra propia mano e intentamos hacer nuestra voluntad. Pero al contrario, luego vemos cuando Pedro vio que las cosas estaban mal y el Señor estaba capturado y estaba siendo interrogado y llevado de un lugar a otro en estos juicios. Ahí, como vamos a ver después, más adelante en este capítulo, terminó negándolo. Muchas veces nos detenemos y no consultamos la guía de Dios porque pensamos que el momento es bueno y que todo va bien y que esta sí es la voluntad de Dios y le damos, pero eso no importa, la guía de Dios se debe consultar en cualquier momento, sea la situación parezca mala, parezca buena para nosotros. La guía de Dios debe ser lo que debemos tomar en cuenta siempre. Pero a pesar de todo esto, que podía ser algo perjudicial y dejar mal parado a Jesús y empezar a atacar a todo el mundo en ese momento, no fue así. Jesús transformado, tomando, perdón, nuevamente todo lo que había pasado, muestra su poder y muestra su misericordia y cura la herida de este siervo. Y luego Jesús le dice a Pedro, la copa que mi padre me ha dado no la he de beber. Esto hace referencia nuevamente al hecho de, ¿por qué estorbas, Pedro? ¿Por qué haces esto? Esta es la voluntad de mi padre. Esto ya había pasado, lo podemos ver en Mateo 16:23, donde Jesús dice que va a morir y Pedro va y le dice, Señor, evita que esto pase, que esto no te acontezca. Y el Señor le dice, Pedro, ¿qué haces? O sea, le dice, aléjate de mí, Satanás, porque estás estorbando la voluntad del Padre. Y de esta manera Jesús le vuelve a decir, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás estorbando? ¿No ves que yo estoy dispuesto a morir y hacer la voluntad de mi Padre? Porque él estaba seguro que esto era lo mejor para él. Era lo que él debía hacer, pero Pedro no lo comprendía. Y esto nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Y luego vemos cómo acaba este punto y acaba este momento que está con sus discípulos, donde vemos el camino del Señor hacia su primer juicio. En Juan 18, versículos 12 al 14. Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Los soldados prendieron a Jesús y le ataron, demostrando así el miedo y el rencor que ellos guardaban hacia él. Jesús no era ningún malhechor, Jesús no había hecho nada, Jesús no había cometido ninguna clase de crimen. Sin embargo, lo ataron como si fuera un criminal. Posiblemente descargaron su ira en este momento y se abalanzaron todos contra él. Tal vez lo golpearon en este punto, la Biblia no nos especifica. La tradición que tenían los romanos o que se conoce de los romanos en la crueldad de estas ataduras es que eran tan fuertes que tendían a cortar la circulación incluso de los dedos de las manos. Y es probable que de esta manera Jesús haya sido atado. Y de esta manera fue llevado aún con las ataduras de un lugar a otro, como lo vamos a ver más adelante. Y así el Señor es llevado con la primera persona, Anás, quien había sido el anterior sumo sacerdote, pero ya no ejercía oficialmente este cargo.
Pero aún así, él parecía tener una gran influencia, tanto política como religiosa en Israel, y posiblemente era hasta cierto punto corrupto, pues su cargo oficial ya no lo tenía. Él no debía prácticamente que tener nada en cuanto a este prisionero que ellos aún injustamente habían capturado, pero él estaba ahí, a pesar de que él no tuviera ninguna injerencia legal. Parecía que su influencia seguía siendo grande con el pueblo por el cargo que había ejercido antes. Otro punto importante en este momento es que un prisionero tomado en esta hora, según la costumbre romana, debió haber sido llevado a la cárcel, como luego lo vemos en los hechos y todo esto. Llevado a la cárcel y esperar al siguiente día o a otro día para tener un juicio y una condena. Pero no, aquí parece que ellos estaban bastante apurados para terminar con este asunto de Jesús. Y aún en la medianoche, en medio de la madrugada, comenzaban a mover toda la situación para que Jesús fuera condenado y fuera muerto. Y así es como comienza toda esta travesía de Jesús hacia su muerte, muerte bastante injusta, pero grandemente gloriosa en la cruz, demostrando hasta el último momento que pasó con sus discípulos cuán grande amor tenía. Él estaba dispuesto a morir, él estaba dispuesto a pagar todo lo que tenía que pagar por ellos, y aún en medio de su dolor y en medio de esa gran angustia que él probablemente sentía, nunca dejó de guardar por ellos, nunca dejó de tener en vista el propósito que él estaba haciendo todo esto y el sacrificio que él haría por ti y por mí y por cada uno de los que estamos aquí. Ese mismo Jesús que leemos aquí es el mismo Señor que tenemos hoy en día. Es el Jesús, es el Señor y Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y este mismo cuidado y amor que vimos que tuvo por sus discípulos, lo tiene hoy el mismo por ti. Ese mismo poder es con el mismo poder con el que puede estar por ti, estar a tu lado, guiarte. Y tú lo puedes ver en tu vida, simplemente si le permites al Señor obrar en ella. Si no, tú no te precipitas y tomas las cosas en tus manos y tomas tus decisiones, sino esperas en el Señor y esperas en Él, en que sea su voluntad la que sea la que permanezca en tu vida. Y eso es maravilloso. Él quiere hacer todas estas obras de antemano que tiene preparadas para ti, pero tú necesitas entregar tu voluntad al Señor y poder probar todo esto que vemos del Señor aquí. Voy a orar para terminar. Señor Padre Santo, te damos gracias, Padre, por esta palabra, Señor, y este mensaje que tú tienes, Señor, en tu Evangelio, Padre Santo. Gracias porque vemos tu poder, Señor, tu cuidado y tu amor en cada una de las cosas que tú hiciste, Señor, y que sigues haciendo en nuestra vida, Padre mío. Concédenos, Padre, el conocerte, Padre mío, de esta manera, Señor, el entregar, Señor, nuestras vidas a ti, Señor, y poder probar, Señor, este amor, este cariño, Señor, y este cuidado, Padre Santo, y que seas tú el que guíe nuestras vidas, Señor, y nos detenga, Padre mío, de actuar, pues, en nuestras propias fuerzas, Señor, en nuestra propia sabiduría, Padre mío, porque, pues, a nada bueno nos va a llevar, Señor. Quédate con nosotros, Señor, quédate con mis hermanos, Señor, bendícelos, Señor, en sus vidas, Señor. Sé tú presente en cada uno de ellos, Señor, y muéstrate pues como un Dios real, Señor, en la vida de cada uno de nosotros, Padre Santo. Te pido todo esto, Señor, te lo agradezco en el nombre de tu amado Hijo y por su sangre derramada en la cruz. Amén, Padre.